Y hoy en Entre Ellas queremos resaltar la vida de uno de los padres fundadores de la República Dominicana, Francisco del Rosario Sánchez. Fue un abogado, político y activista dominicano. Es considerado junto a Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella uno de los padres de la patria. Su convicción a favor de la libertad del país y su oposición contra la anexión propuesta por Pedro Santana le costó varios exilios y la muerte el 4 de julio de 1861. Nació en Santo Domingo el 9 de marzo de 1817. Fue el primogénito de 11 hermanos, de los cuales Socorro Sánchez se destacó como periodista. Fue sobrino de la también activista María Trinidad Sánchez. En abril de 1855 fue enviado al exilio en Curazao y regresó en agosto de 1856. Los ideales independentistas de Sánchez se vieron tirados al suelo cuando Pedro Santana buscó la anexión a España, un protectorado económico y militar. Fue encarcelado por su oposición a la misma y por tercera vez en septiembre fue enviado al exilio en San Tomás. El 1 de junio de 1861, Sánchez penetró a territorio dominicano al frente de una expedición cruzando por Hondovalle, Vallejuelo y El Cercado, donde cayó en una emboscada y fue herido. Sánchez y su grupo de rebeldes fueron capturados y trasladados a San Juan de la Maguana, donde fueron juzgados y condenados a muerte. En el juicio, Sánchez exclamó: "Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez. Para arriarlo se necesita también la de los Sánchez". Murió fusilado el 4 de julio en el cementerio de San Juan de la Maguana a los 44 años de edad. Hoy, 4 de julio, nosotros queremos mencionar la vida de uno de nuestros padres fundadores, Francisco del Rosario Sánchez. Continuamos con más del contenido de Entre Ellas. Gracias, Yumi. Importantísimos momentos para recordar a nuestro Patricio. Gracias, por supuesto. Y en este momento nos encontramos con un infiltrado, Denise, y él es Francisco Marte. Él es asesor y técnico consultor en gestión de riesgo. Y cuando estábamos hablando antes de que iniciara nuestra entrevista, bienvenido primero, por supuesto. ¿Cómo estás? Gracias, un honor estar en este espacio y bueno, es un riesgo para mí estar entre ellas. ¿Vieron? Ay, no te asustes. Es que yo le abrí los ojos y él se asustó. Pero precisamente lo que quiero preguntarte, para que la gente tenga bien claro el concepto de riesgo, gestión de riesgo. La gestión de riesgo no es más que las medidas y acciones en conjunto que toman las autoridades para prevenir un desastre. Es decir, esta situación de gestión de riesgo va paulatina con los organismos de emergencia y en sí en el Estado. Exacto. Nosotros estábamos hablando justamente en la pausa de esta situación que podríamos nosotros mismos como seres humanos provocar, que no serían ya desastres naturales. ¿Cómo podríamos llamar para entonces corregir ese vocabulario? El término ya de desastre natural está eliminado, es decir, no hay un desastre natural de por sí sin que intervenga la mano del hombre, es decir, los fenómenos ocurren esporádicamente, pero si no hay un espacio donde una exposición del hombre en espacio vulnerable, no existe ese fenómeno de desastre. Es decir, no hay un desastre natural porque en Antártida puede caerse un iceberg y no pasa nada, pero si no hay una población vulnerable, expuesta, no sería un desastre. Claro que sí. Francisco, cuando hablamos de riesgos, ¿cuáles son los riesgos a los que nos exponemos? O esos fenómenos que presenta la naturaleza y que afectan directamente al ser humano. Exacto, lo podemos tipificar en dos puntos. Están los riesgos naturales, que son los fenómenos ya como huracanes, terremotos, el cambio climático, que ya entra en ese punto. Y están los antrópicos, que son los ocasionados por el hombre, es decir, los fenómenos ya industriales, las industrias, la energía, toda la contaminación que produce el hombre ya serían esos fenómenos.
Tú nos hablabas ahorita de que eres periodista y que fuiste a Colombia precisamente a aprender sobre estos temas que por supuesto son importantísimos para nuestra sociedad, igual que para cualquier otra sociedad, porque precisamente es lo que debemos hacer como medio informativo, de llevar esta información, valga la redundancia, a la gente, a todos los que nos ven, y por supuesto que esa información nos ayude a cambiar la manera en que a veces tratamos o incluso maltratamos a nuestro planeta. ¿Qué Sí, tú dices? estuvimos en Colombia haciendo un curso de ciudades resilientes frente a ciudades en riesgo, en la ciudad de Cartagena, por la cooperación española. Y esos conocimientos que uno adquirió allá en Colombia es bueno transmitirlo, es decir, Claro. por eso son estos espacios, para que la población vaya conociendo la terminología de la gestión de riesgo, que nosotros como un país, una isla, estamos expuestos y somos muy vulnerables a estos fenómenos. Estamos en la ruta de los huracanes. Exacto. Y hace unos días comenzó la temporada ciclónica en nuestro país, que tuvimos unos fenómenos hace tiempo por la causa del cambio climático. Francisco, vemos estos fenómenos naturales, huracanes, terremotos. Aquí en nuestra isla hay fallas que están permanentemente en movimiento, pero también hay factores en los que influye muy directamente el hombre o acciones que hace el hombre, como por ejemplo la megaminería, que influye directamente en los suelos productivos, afecta a nuestras aguas. ¿Cuáles son las áreas de nuestro país o de nuestra isla más vulnerables, no solamente a los fenómenos naturales, sino a la acción directa del hombre? Bueno, nosotros en el país tenemos 12 fallas sísmicas, aunque no lo vean. 12 fallas sísmicas, es decir, somos un país altamente sísmico. Estamos también en la placa del Caribe, centrada con la placa de América, es decir, esa parte norte de Samaná, Puerto Plata. Estamos ahí chocando con la placa tectónica de Norteamérica, y por eso muchos movimientos se producen en esa parte de allá arriba. Pero también tenemos la falla de los muertos en el Mar Caribe, que también sería un riesgo latente para nosotros en caso de un eventual terremoto. Pero como tú decías, esos son fenómenos naturales que pueden pasar, ya los ciclones, los terremotos, pero tenemos la parte humana, es decir, los asentamientos vulnerables donde nos asentamos a la orilla de los ríos. Aquí tenemos el río Sama, que está bien poblado. Tenemos ciudades como a la entrada de aquí de Santo Domingo, por la 6 de noviembre, esa parte de acá arriba, de la Loma del Chivo. Sí, que uno no sabe cómo se mantienen ahí. Que cualquiera se extrapola a Brasil, a la favela, Sí, a esa parte. Sí. Entonces, esa parte de esas construcciones frágiles y vulnerables es lo que provoca que haya un alto riesgo para cualquier eventualidad. ¿Cuáles son, disculpa María Isabel, las medidas que debemos tomar como isla, no solamente como país, sino como isla, con nuestros propios riesgos, claro, en zonas vulnerables? Hay personas, comunidades enteras que se han asentado cerca de ríos, que solo tiene que caer un palo de agua y hay una crecida inmediata. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en estar o evitar que haya asentamientos humanos en áreas vulnerables? Primero es una plena capacitación del gobierno y de funcionarios que comprendan lo que es la gestión de riesgo. Es decir, en este sentido, cuando las autoridades, los ayuntamientos y el Distrito Nacional específicamente, comenzamos a dejar que personas se acentúen en estos lugares vulnerables, es que provocamos esto. Pero si nos vamos bien, la responsabilidad social que tiene el gobierno en torno a esos asentamientos es la permisividad que a través de los años ha dejado que... Que ahí entra la importancia de una ley de ordenamiento territorial eficaz que organice nuestra isla de la mejor manera posible. Claro. ¿Se está trabajando en aras de ver cambios en ese sentido? Sí, se está trabajando, ya está en anteproyecto la ley de reordenamiento territorial, pero también está la ley 147-02, que es la de gestión de riesgos, que aunque le faltan muchas cosas, pero ya iniciamos un proceso de que la ciudadanía en la República Dominicana se comience a tratar este tema como un asunto importante. Tú sabes que ahorita pues decíamos que no es la naturaleza que nos hace daño a nosotros, los humanos, es al revés. Somos nosotros los que hacemos estos cambios y decidimos pues asentarnos, como lo estás bien diciendo, en lugares donde no está ni siquiera
lógicamente, naturalmente, permitido que nosotros lo hagamos. Hay un factor entonces de orden de educación que nos hace pues tomar ese tipo de riesgos. Y obviamente este tipo de información que le estamos llevando a toda la ciudadanía a través de nuestro programa, entre ellas, es lo que quiere llevar, es lo que quiere pues aportar con esta información para que la gente aprenda a tomar ese tipo de decisiones y entender qué es riesgo y qué es lo que usted debe hacer para evitar entonces estar en esa vulnerabilidad que nos hace estar en esos riesgos. En ese sentido, ¿hay alguna prioridad para no solamente organizar a la población, sino educarla para que entienda la importancia de no establecerse en lugares que pueden significar riesgos? Mira, hay organizaciones internacionales como la PNUD, los fondos de la Unión Europea, la cooperación española, que están trabajando esos temas específicos aquí en la República Dominicana. En Jaina específicamente, donde tuve el placer de participar con la comunidad haciendo los planes comunitarios de emergencia para 4 comunidades de Jaina. Jaina es un municipio bien vulnerable y que hace unos años estaba entre los municipios o los lugares más contaminados del mundo. Entonces, y es vulnerable por esa contaminación. Es varios factores, porque es vulnerable porque es un municipio costero. Geográfica, es vulnerable porque en caso de un tsunami en la parte sur de la isla, Jaina sería uno de los poblados más afectados. Incluso hay un estudio que se hizo recientemente que dice que entre la parte del río Osama y la parte del río Jaina serían las zonas más afectadas en caso de un tsunami, porque en la parte de la costa aquí en el Gran Santo Domingo por lo menos tiene una altura que le permite que la ola, pero allá pasaría la ola directamente. Pero también están las industrias. Ahí mismo cerca de la playa hay una industria que se llama Petroquín, creo que tiene unos tanques que le dicen los tanques de la muerte, que está entre el medio de la población, es decir, en caso de un tsunami, en caso de un terremoto, estos químicos estarían expuestos. O de un accidente de ellos mismos, porque no hay tecnología de punta que no se ve afectada en algún momento. Y que no pueda, por ejemplo, evitar este tipo de desastres, que Claro. eso sí llamaríamos desastres. Entonces, con estos puntos se hizo en esa comunidad unos planes comunitarios de emergencia, es decir, ellos mismos comenzaron con ayuda de expertos internacionales y algunos colaboradores de acá, iniciaron un proceso de identificar esos fallos y esos riesgos que ellos tienen para poder prevenir un desastre, es decir, o mitigar un desastre en dado caso que pase. Quiere decir que nosotros estamos haciendo una labor social para informar a las personas sobre lo que podemos hacer para contribuir y evitar estas situaciones de riesgo y por supuesto de desastres, que ya no serían naturales, no, nosotros somos los que hacemos los desastres. Bueno, Francisco, gracias por tus orientaciones y esperamos que de verdad nuestro país, nuestra isla, avance en eso del manejo de los riesgos, pero sobre todo organizando y educando a la población, que es la que se establece sin permiso muchas veces en lugares donde no debe establecerse. No, gracias a ustedes por brindar este espacio para que la población conozca de estos temas. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos con más luego de la pausa.